Hola, bendiciones. Estamos ya con un capítulo más de Café con Pan de Vida. Y hoy nuestra invitada nos va a comentar un poco de lo que ella vivió en su matrimonio. Sin más por el momento, iniciamos. Muchas gracias, hermana Vero. Gracias porque se dio el tiempo. Ahora sí que nos está regalando un momento valioso que es el tiempo, ¿no? Nadie, es algo que no podemos regresar. Es algo que no tiene, pues ahora sí que un precio, ¿no? Gracias por haber venido a nuestra casa. Gracias por hacer el esfuerzo por llegar. Gracias porque está aquí para compartir ahora sí que un cafecito. Y nos falta el pan, pero está el cafecito. Gracias. Gracias, gracias. Ahora, usted tiene que conoce a Cristo como muchos años, pero usted ha sido una de las personas como los pilares o cimientos de la iglesia en Gente con Propósito. ¿Por qué? Porque ha sido de las personas, de las primeritas personas que llegó y creyó en el ministerio. Ahora sí que creyó en mis papás porque no había nada, había las sillas del comedor y sacábamos las sillas del comedor de mi mamá y ahí con eso no nos sentábamos todos. Mm, ¿Cuánto tiene usted que se afirmó en la iglesia bien, bien, bien? Porque una cosa es que llegó a la iglesia y comenzó a echarle ganas, pero cuando usted dijo, ya ahora sí, soy cristiano, ahora sí, me identifico con Cristo, soy hija. El tiempo exacto no lo tengo palpable. De que me vine afirmando en un solo lugar fue en el tiempo en que llegué a la iglesia con tus papás. Anteriormente visitaba otras iglesias, pero no era constante. Solamente era el llegar a llenar o a cargarme de lo que yo necesitaba, porque no me sentía realmente en casa en ninguna de las otras que visité. Y puedo decirte que fueron varias las que estuve visitando, pero en donde más sentí esa firmeza ya de estar en un lugar fue en la iglesia Gente con Propósito. Incluso poquito antes de que iniciara Gente con Propósito, sus papás eran los que me estaban ministrando. Fue donde comenzó la restauración, sin que ellos tuvieran el de ser pastores. El título como El tal ya la título como pastoreaban. tal, ajá. Entonces, es en donde yo vi el amor de Dios en cada uno de ellos, porque en tu mamá he recibido lo que es el amor de una madre que comprendía, pero a la vez no solamente que me comprendía, sino también de ver el ejemplo como esposa, un ejemplo que realmente en en mi matrimonio no fui lo que ella expresaba y lo que sigue expresando, porque es un ejemplo a seguir, tanto como esposa como madre. ¿Y qué la hizo llegar a la iglesia? ¿Qué le hizo buscar a Cristo? ¿Qué me hizo la situación que yo vivía? Una situación de maltrato, una situación de abandono, de rechazo, de humillaciones, de
pues ahora sí golpes físicos, económicos, o sea, había realmente de todo, de todo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvo pasando por eso? Desde el 81 hasta el 2011, 2012 que llegué a... 30 años. 30 años Y con las más situaciones. porque todavía siguió el maltrato. Ajá. ¿Usted se daba cuenta que estaba siendo violentada? En ocasiones creía que yo tenía la culpa, porque eso era lo que me hacían pensar. Y no solamente me lo hacían pensar, sino también recuerdo mucho las palabras de mi padre, que un día, conociendo él de la situación, él me dijo, échate un puño de pinole a la boca, donde estés. Yo no lo entendía, pero cuando ya lo llegué a comprender, era de que yo no tenía que estarle contestando nada a mi esposo. Y fue en donde dije, ¿cómo es posible que mi propio padre me diga eso? Cuando yo lo comprendí, ¿qué era? Después de que él me dijo esas palabras, un día llegó él a ir a mi casa, porque aparte de todo, él se hacía el mártir. Llegó a la casa, tuvimos una discusión, se puso las ropas más sucias, rasgadas, y se fue. Pero yo nunca pensé que iba a visitar a mis padres. Fue y sacó a mi padre de la casa, lo llevó a un lugar a tomar. Cuando ya estaban tomados, regresaron a mi casa. Él me empezó a agredir. Delante de mi padre me quiso golpear. Y fue cuando yo le dije a mi padre, así es como quiere que me eche el puño de pinole, quiere que deje que siga golpeándome. Cuando yo le dije eso a él, se levantó mi padre y le dijo muchas cosas a mi esposo. Entonces fue en donde él se dio cuenta que no era yo la del problema, sino que más bien pues era... Y de ahí en adelante pues ya ellos entendieron que no era por mi culpa, pero aún así seguía siendo violenta. ¿Y hasta qué momento tú te diste cuenta de esas palabras que te dijo tu papá, de que te echaras el puño de pinole? Porque imagino que fueron muchos años donde estuviste soportando, soportando. No sé exactamente eh, en los momentos que me di cuenta, te puedo decir que fue ya estando dentro de gente con propósito. A medida de que fui siendo ministrada, estuve teniendo lo que es una restauración en mi vida. Y un día estábamos comiendo pinole y fue cuando yo me di cuenta de que cuando traes pinole no puedes hablar porque te puedes ahogar. Entonces ahí fue cuando yo entendí el por qué mi padre me decía que me echara el puño de pinole para no seguir generando más Más discusión. problemas. Ajá. ¿Quieres una cuchara para tu cafecito? ¿O así? Sí, así que se vaya. ¿Segura? Sí. Ok. Antes, antes de la iglesia, a ver,
Antes de la iglesia sí se daba cuenta de que estaba siendo violentada tal cual, o nada más decía, ah, es que me pega, pero hasta ahí. O sea, sí se daba cuenta dónde estaba usted, por ejemplo, en el violentómetro, o qué tanto estaba siendo, no sé, abusada. O nada más decía, ah, pues es que no me pega. O Me lo sea, merezco y ajá. pues Lo normalizó o sí decía algo dentro, se decía, no, es que esto no está bien. O hasta ahí. El temor de regresar a la casa con mi mamá era lo que en ocasiones me hacía quedarme Aguantar. en ese lugar, porque siempre decía a mi mamá, aquí entra uno, pero no entra otro. Entonces, cuando yo tenía los problemas más fuertes, yo me iba del lugar en donde estábamos, me separaba de él y llegaba a la casa. Y era cuando mi mamá, pues era otra situación con ella. Ella sí me apoyaba y todo, pero no, ella siempre su anhelo era de que yo regresara con el papá de mis hijos. Ella no aceptaba de que yo anduviera con otra persona o que yo entablara relación con otra persona. O sea que se llegó a separar en algún momento de su esposo. Sí, muchas veces. Muchas veces. Muchas veces tuve separaciones. Cuando yo me separaba de él, él hacía todo lo posible por volver otra vez a regresar. Y me perseguía, o sea, era una, o sea, de que no me dejaba, él siempre me andaba buscando de una manera o de otra. La última vez que yo me separé, ya estando en Gente con Propósito, fue la última vez que me golpeó. Fue en enero, antes de un aniversario. Y todo porque le dijeron que supuestamente yo había tenido relaciones con un vecino y ese vecino era el amante de su amante y la amante de ella fue la que le dijo que yo había tenido con él. Llegó y me golpeó sin más. Entonces esa vez yo también me fui de la casa, me fui a esconder. Cuando yo estaba en esa casa escondida, pasé esa noche porque estaba yo sola, me puse a orar y yo dije, ¿por qué tengo que huir de mi propia casa? O sea, yo no soy la que estoy haciendo algo incorrecto, sino que a mí llegaron y me agredieron. Entonces le hablé a la persona que me llevó a esa casa y le dije, ¿sabes qué? Me voy a regresar a mi casa, ¿me puedes venir a recoger? Me dijo esa persona, pero digo, es que yo no tengo por qué huir. Aún aunque yo me fui, yo regreso y yo le quité las llaves a él para que él ya no entrara ahí a la casa. Tanto él como su primo estuvieron ahí afuera en el vehículo, incluso aventando luces para la azotea para ver si yo estaba ahí arriba, porque me marcaban, me tocaban y yo no abría. Pero como no cedí, entonces se fueron. Y ya fue de que yo dije, no, no me voy a volver a ir de mi casa, porque siempre yo me iba para ya no tener problemas. Pero en esta ocasión dije no, y ya no me volví a ir de mi casa. ¿Y qué la hizo tener valor? Cuando nosotros tenemos baja autoestima, tenemos mucho miedo. La baja autoestima te dice, no puedes, Ujú. tú no vas a salir adelante, tú nunca vas a hacer nada. Cuando yo llego a creer realmente
lo que Dios ha hecho conmigo, lo que ha estado haciendo, fue en donde yo tuve ese valor. Yo siempre le dije a él, tú eres mi protector, tú eres mi ayudador, tú no me has dejado y sé que no me vas a dejar. Incluso cuando ya hablé directamente con él bien, con mi esposo, yo le di las gracias del maltrato recibido, porque gracias a ese maltrato me aventó a los brazos de Jesús, en donde yo siento seguridad, yo siento la protección, yo siento el amor, yo siento la comprensión, no solamente de lo que Él me da, sino de las personas que están alrededor de mí. Porque Él pone a quien te va a estar ayudando. Así es. Y hasta este momento puedo decirte que gracias a sus siervos, porque son siervos de Dios, he tenido yo la ayuda que anteriormente no tenía. Aún de mi propia familia, no tenía esa ayuda que he tenido con él. De que sé que si yo les hablo a deshoras de la noche por alguna situación en riesgo, sé que ellos están ahí. En ocasiones me he sentido un poco injusta por sus hijos, porque sé que cuando estaban chicos llegaron a dejarlos para ir conmigo. En una ocasión que antes de que ellos fueran pastores, que tuvieran ese título, a mí me dejó casi inválida. Y, tu mamá, ella le dijo a tu papá, Enrique, vamos a llevarla a que la soben porque casi no puede caminar. El amor y la misericordia que sus siervos tienen para con sus congregantes es mucho, es mucho. Y eso a mí, para mí ha sido un ejemplo porque yo digo, como ellos no he encontrado. No he encontrado. Y durante esos 30 años que comentabas de maltratos, ¿qué era lo que te mantenía en pie? O sea, ¿cómo, qué hacer, pues? Porque mucha gente en esas situaciones, digo, y creo que yo podría estar en esa situación si lo hubiera vivido, pues como que le perdemos el sentido a la vida y buscamos la manera, pues, de ya no estar. ¿Qué fue lo que a ti te mantuvo vigente, pues, o con esas ganas de seguir hacia adelante? El temor. El temor a yo morir y que mis hijos quedaran en las manos de él. A mí lo que me mantenía era eso, porque yo sentía que si yo moría, ellos iban a quedar a despensas de él, porque él no se limitaba, y puedo decirte, no se limitó, aunque yo estaba al maltrato hacia él. Lo que más yo temía, eso vino llegando. Aunque yo no estaba, o sea, aunque yo no morí, pero estaba ahí, pero no pude defenderlos del maltrato que ellos recibieron. Esa es una parte que hasta ahorita yo no puedo contar.
Y me imagino que así como usted, muchas mujeres pasan lo mismo, de que son violentadas, no pueden defenderse, quizás sus hijos quieren defenderlas y también les toca a ellos, o porque no les toque a sus hijos, se ponen ellas, o Y se ponen como viceversa. escudo Ajá, para que no le toquen a los niños. sí. Un día, ya ahora, hace tiempo, que será como unos 6 meses o un año, no recuerdo si este diciembre o en el otro diciembre, uno de mis hijos me dijo, ahora yo puedo entender el por qué usted estaba con su marido, porque no le dice papá. Dice, el miedo fue el que no la dejó que nos defendiera. Es irónico, ¿no? Ahora que ya no está conmigo, y que yo no estoy con él, ni tampoco mis hijos con él, lo veo y pues sí le pido perdón por la palabra que doy hacia él, pero digo, ¿cómo es posible que esa persona me haya hecho daño tanto? Porque se ve como alguien como que nunca hizo nada. Anda caminando muy tranquilo por la vida, anda. Y autoconmiserando con muchas gentes. Pero sí, si a mí me dijeran regresa hacia atrás, regresaría pero para ser diferente. No haber permitido tanto daño. Pero eso no puedo hacerlo. Lo único que puedo hacer es decirles a cada una de las personas que están pasando por esa situación, porque me ha tocado personas que han sido violadas por su propio esposo. Y es algo difícil. Y sé que pueden salir de todo eso cuando ellas crean y confían realmente y acepten que tenemos a alguien que nos ayuda. Porque a veces decimos es que no lo vemos. Pero yo les puedo decir a esas personas que nosotros no lo veamos. Cuando nosotros le pedimos, Él manda quien te ayude. Pero sí permanecer en Él, porque no solamente que me ayude en este momento, no, permanecer en Él, porque Él es el que te está dando la fuerza día con día te la da. Después de que llegó a la iglesia, ¿cuántas veces más fue violentada? Porque yo recuerdo esa última, que ella andaba como con collarín, si no Sí, mal recuerdo. Y mis papás recuerdo que fueron creo que en la noche, ¿no? La madrugada por sí, usted para llevarla a revisión y toda la cosa. Porque sí sí. les habló y yo recuerdo que mi mamá estaba preocupada porque la habían golpeado. Pero previo a eso recuerdo algo que creo que pues sufría pues maltrato con su Palabras. esposa, ajá, pero no, yo nunca supe porque pues no quedan como las pláticas de usted y mi mamá. Yo nada más recuerdo por su aspecto, pues como que sufría violencia y todo ese tipo de situaciones. Pero antes de, mientras estuvo en la iglesia, mientras estuvo acercando, volvió a sufrir abusos. Abusos como tal, no. Abusos como tal, no, porque ya entonces yo ponía límites.
Aunque él me hablara, o sea, me violentaba verbalmente, físicamente ya no permitía yo como, no sé, tiene uno esa fuerza o ese valor para enfrentarte al agresor, que ya no te puede hacer nada, más porque cada vez de que él me veía, porque él notaba que yo oraba, él, él se quedaba quieto cuando yo empezaba a orar. Era la manera que le ponía límites Mm, espirituales. más bien así. Y a ver, ¿cómo, cómo fue su última vez? En cuestión a qué cambió, qué quebró, qué sucedió. O sea, ¿por qué después de eso ya se dijo así como esa parte de ya? O sea, ¿qué abrió? ¿Qué venda se cayó? Cuando pasó esa última vez de que él ya no me agredió, fue una situación muy fuerte, pero ya no fue tanto por mí, sino que un, uno de mis hijos, uno de mis hijos le puso un ultimátum a él, que si volvía a él a golpearme, que él iba a desquitarse, que porque yo no era la persona que él estaba mencionando, porque siempre me trataba como si fuera una prostituta. Incluso le dijo a él que si él volvía a saber que él andaba con otra persona, que también eso iba a remitir contra él. Entonces fue tanto la violencia que se generó ese día que ya él ya no me volvió a poner la mano encima. Por el temor más bien a que a él le hicieran. Él duró todavía un tiempo ahí, pero yo a él sí le dije que yo con él ya no quería tener absolutamente nada, que él, pues sí, o sea, ya se fuera, entonces él me pidió de favor que solamente lo dejara hasta que se pensionara. Cuando él dura, que fue un año o menos de un año, y fue cuando él se pensiona y se retira de la casa, pero él pensaba seguir regresando. Cuando yo voy al rancho, porque se fue para allá, voy al rancho a visitar a uno de mis hijos que se había ido para allá con él. Me doy cuenta que seguía él andando con mujeres y quería venir para acá. Entonces yo dije, a mi casa ya no regresas. Y es desde entonces de que él ya no está. De esto te estoy hablando que son ya casi 6 o 7 años. ¿Y cómo ha sido como esa parte de seguir adelante
después de la violencia. O sea, cómo fue la restauración, cómo fue el proceso de desprenderse del miedo. No es fácil, no ha sido fácil, te puedo decir que fue otro duelo más, un análisis completo de lo vivido, lo sucedido en todo el trayecto de mi vida con él, porque estando ya a solas y que él ya no está y eso, te vienen recuerdos de situaciones que tú no recordabas y que te duelen. Pero lo que yo he aprendido respecto a la restauración y al perdón, porque más que nada es el perdón, hacer esa oración en donde tú perdonas la situación y le quitas todo ese derecho legal que tú le diste a Satanás, porque se lo damos a Satanás para que te siga atormentando. Porque esa situación, si tú en un tiempo la perdonaste, te sigue atormentando. Ujú. Entonces, de tiempo en tiempo te viene. Entonces, todo esto yo lo he aprendido gracias a Dios a esos siervos de gente con propósito y lo he aplicado en mi vida. Yo le llamo autoliberaciones del dolor, de la desilusión, de la frustración, de que te sentías impotente ante esa persona agresiva, ante tu agresor, básicamente porque el autoestima que yo tenía en ese entonces era muy bajo. Entonces, cuando yo llego a recibir y a creer realmente que Jesús está conmigo y que Él es mi Señor, mi Salvador, que Él es mi restaurador, que Él es mi amado, que Él es, o sea, en todo, o sea, yo no tengo a nadie más que a Él y Él es el que me está ayudando día con día, guiada por los siervos, porque gracias a Dios, y digo gracias a Dios, Él ha manejado lo que es la restauración en la iglesia y aún sin haber tenido alguien quien le enseñara más que, ahora sí, aunque muchos no lo crean, viene de parte de Dios porque a veces vamos a la escuela y recibimos la enseñanza de un maestro, pero Él ha tenido el mejor maestro, el mejor guía. Y Él es el que me ha estado enseñando a mí que sí se puede, que se puede vivir de una vida diferente, una vida en donde sí, no digo que no, tenemos problemas, tenemos contratiempos, pero salimos de eso porque confiamos en el que nos está guiando, nos está cuidando, nos está protegiendo. Oye, también hay otro tema bien importante, ¿no? Hay algo que es como muy admirable, ¿no? Como mencionabas tú en algún momento. Sí, cuando yo lo vi y después que me acerqué contigo y te pregunté sobre, bueno, a mí se me hizo muy impactante de que pues las hijas de él, que fueron de su amante, pues llegaron a la iglesia y a ti te dicen mamá. O sea, me sigue causando muchísimo impacto
el amor con lo que tú las tratas, cómo las recibes, y que incluso sus nietos a ti te dicen abuela. Yo no sé cómo lograr eso. Es que no cualquiera. No. Cuando tú sabes perfectamente que ellos no son los culpables, o sea, yo cuando recién me llevaron a esos, a esos niños, porque eran unos niños, la más grande estaba en la primaria, las dos más grandes estaban en la primaria, el más chico estaba en el kinder. Me las impusieron. No puedo decir que desde un principio yo las Aceptaste. acepté, pero sí llegué a entender y se lo dije a la mamá de ellas, que lo que ella tuviera con mi esposo a mí no me importaba, que incluso si se lo quería llevar, o sea, que se lo llevara, pero que nuestros hijos no tenían la culpa de lo que tanto él como ella estaban haciendo. Porque esa persona no solamente, pues ahora sí lastimó a sus propios hijos, sino también ella lastimó a mi hija. Mi hija a raíz de eso no soporta a ninguno de ellos por ser hijos de esa persona, porque la lastimó mucho. Con el paso del tiempo, pues cuando estaban chicos me los trajeron, ya luego se los volvieron a llevar. Ellos anduvieron rodando para un lado y para otro, no estaban totalmente con ella por el maltrato, porque ella no las trataba bien. Luego vuelven otra vez a regresar conmigo ya cuando estaban lo que es en la secundaria. Una de ellas decía que ella quería estudiar contabilidad como lo estaba haciendo yo, porque se dio cuenta que estudié. Aún con mis tres hijos estudié la carrera de contabilidad y ella quería ser como yo. Ella no quería ser como su mamá, sino ser como yo. Entendemos que los hijos siempre van a regresar con la mamá. Se fueron posteriormente, pero luego regresaron a pedir ayuda porque la situación que vivían ellos no era grata. Pues, una de ellas desde los 13 años salió embarazada, tuvo sus dos hijos, se los quitaron, tuvo otros hijos, se los quitaron. Entonces ella estaba viviendo situaciones muy difíciles. Lo que ella siempre me decía que a pesar de lo que ella hacía, yo nunca la trataba como su mamá o como su papá. Porque tanto uno como el otro, palabras altisonantes no los dejaban. Entonces ella, la que siempre estuvo en la iglesia, ella siempre me llamó mamá. Incluso hay otra más grande que es la mayor. Sus hijos ya tienen hijos y aún así me llaman abuela. Pero siempre me ha dicho que ellas prefieren mejor tener comunicación conmigo que con su propio padre.
Entonces, yo siento que más bien el amor de Dios se ha reflejado conmigo, he sido reflejo de Él y por eso ellas también han estado conmigo. Porque si es muy duro saber que tus hijos no son los únicos, que tienen otros medios hermanos, que están intermedio entre las edades. Yo siempre decía, los que son más grandes yo no los conocí. Ahora los conozco y realmente yo los estimo mucho. No puedo decir que los quiero demasiado, pero sí los estimo mucho porque siempre su trato hacia mí ha sido, como ustedes dicen, de un hijo hacia una madre. Incluso a la más grande, mi hija y mi hijo, el del medio, siguen frecuentando. Entonces, yo no he querido cortar esa comunicación que tienen porque son hermanos y ellos no tienen la culpa de los errores de los adultos. Oiga, y ahorita que comenta esa parte, ¿no? O sea, el saber que no son los únicos. ¿Cómo se lidia con la infidelidad? ¿Cómo? Porque volvemos a lo mismo, o sea, hay muchas personas que lo viven. ¿Cómo lidiar con el hecho de, supe que pasó o está pasando? ¿Cómo sano? ¿Cómo sano? Porque, ojo, no estamos diciendo que ahí se queden, pero hay situaciones en las que sí y hay situaciones en las que a veces más vale cortar por lo sano, así como usted, ¿no? Porque se vive violencia de por medio, por ejemplo. Pero ¿le quieres tomar tu cafecito mientras? Porque está nuevecito. Cuando hay una infidelidad, ¿cómo sanarla? Anteriormente pues no sabía cómo sanarla. Al contrario, yo me sentía menos cuando yo sabía que él andaba con otra persona. Yo sentía que no tenía a lo mejor el físico, mm, pues no, o sea, que no tenía lo que él estaba buscando en otra persona. Yo culpaba a la mujer, Sí. culpaba a la mujer. Yo no decía que él. Ujú. Es lo que mucha gente, ¿no? Ajá. Pero a raíz de que yo he estado aprendiendo, he entendido que para que se llegue a una relación son dos, Ujú. son dos. Y el primero que debe de decidir es él. Así es respetar. Porque si él no respeta la relación que hay de pareja que tiene, no va a respetar ninguna. Ujú. Yo he llegado a perdonar tantas, tantas personas de las que yo me di cuenta con las que él anduvo. Aún te puedo decir vecinas. Y ahí puedo decir que no era tanto la mujer, sino él, por la promiscuidad y por lo generacional que él traía. Y puedo decir que él trae desde
2 o 3 generaciones atrás. Yo ahora lo puedo mencionar de esa manera por el conocimiento que nos han dado, porque toda la enseñanza que nos han compartido es un conocimiento que se ha guardado dentro de mí, que lo he llevado a cabo, porque las primeras no fueron fácil. La que más me costó perdonar es la mamá de estos niños. Fue la primera administración que yo tuve en la cual yo no podía hablar, yo no podía perdonar. ¿Cuánto tardó el proceso, de perdón? O sea, de que empezó a perdonar a quien sea, o sea, en general, no nada más estas situaciones, sino cuánto usted, porque, no sé, a mí me pasó, no, me pasó y yo creo que a mucha gente le ha pasado que, según yo, en algún momento dije, ya perdoné, o sea, porque perdonamos situaciones que nos hacen y es como, una las dice y dice, ay, Padre Celestial, yo perdono, ¿no? A sultano, fulano, y ya empezamos a decir las situaciones, ¿no? Y decimos, Señor, yo lo perdono. ¿Por qué? Porque tú dices que perdonemos a quien nos ofende. Y ya resulta que no. O sea, yo estuve, no sé, unos 3 años, según yo, perdonando a diestra y siniestra y perdonándome a mí. Y de repente vuelvo a perdonar una situación que era recurrente de una persona. Y fue cuando sentí como algo muy profundo. O sea, era así como, realmente como, iba más allá el perdón, no sé cómo explicarlo, pero iba más allá. No solamente fue como lo estoy mencionando, ahora sí hubo como un impacto en mí. Y dije, híjole, entonces, ¿qué? Estos 3 años, ¿qué estaba ¿Qué hice? haciendo? Ajá, ¿qué Claro. hice? Sí. Y creo que mucha gente en la iglesia o en las iglesias pasamos por esta situación. O sea, que según estamos echándole ganas y sí lo hacemos. Y estamos perdone y perdone y perdone. Pero creo que tiene que ser un hábito muy fuerte. Por eso decimos que esto es de todos los días. O sea, es de todos los días para que se llegue a ser como algo, como que se suelte del corazón y sea genuino. Yo pienso que es un método de vida el perdón. Comencé en el 2012 y te puedo decir que todavía el año pasado me enteré de otra situación que yo dije, no inventes, ¿en dónde estaba yo? Porque me hablaron acerca desde que yo tenía a mi hija chica, que es la mayor, desde que vivía cerca de con mis papás, desde cómo se vestía mi marido cuando estaba con esa persona, desde que cómo trataba a las otras personas. Y esa persona a la cual tuve que perdonar, porque tuve que perdonar por mí, Claro, el perdón es por uno. no por la otra persona ni por mi marido, no, por mí, porque me estaba haciendo daño. Entonces, si yo te digo que he terminado, no he terminado, sigo perdonando, sigo día a día, no solamente una situación, son varias situaciones, porque a lo mejor en ese momento que yo perdoné el año pasado a esta persona, tienen otras. Y te vienen recuerdos de, ay, pero si estaba aquí y estaba allá y hizo esto otro, y vuelves a perdonar. ¿Te duele? Sí, pero lejos de estar nada más perdonando lo que te hacen, es perdonarte
que tú aceptaste. Ujú. O sea, ahí la más responsable y la más culpable, porque ahora sí puedo decir culpable de que fuera violentada, fui yo, que lo permití. Porque no puse límites desde un principio que lo conocí. Porque si desde el primer momento que yo lo conocí, a mí me violentó, no puse límites. Dejaste la puerta abierta para que te Ajá, siguiera haciendo lo mismo. sí. Incluso la mamá de de estos Niño. niños, ella me dijo, no sigas dejando que te humille. Porque ella sí sabía todo lo que él estaba haciendo y ella sabía que me estaba humillando. Y ni así usted pudo abrir los ojos. Pero eso fue ya después. Ah, Entonces fue cuando yo le dije, sí, no te preocupes, gracias. Pero ya había pasado todo. O sea, incluso, si ustedes se acuerdan, esa persona fue a la iglesia. Y, y ya desde entonces ella ya no hizo por hacerme hacia mí algo, o hacia, ya ella Dios se, sanó la relación. ajá, Qué bueno. sí, y, y yo puedo decir que a lo mejor si ella tenga contacto con él o no tenga, y es algo X. Pero de sanar, vamos sanando día a día a base del perdón y de lo que Dios te está revelando, porque Él te lo revela para sanar. ¿Y cómo ha sido el sanar o sea, a su marido? ¿Cómo ha sido el darle el cierre, el dejarlo ir emocionalmente, la carga que uno siente hacia la persona por tantos años, por tantas cosas? Cuando tú te das cuenta de que esa persona lo único que ha hecho en tu vida es lastimarte y tú ya tienes un valor diferente que Dios te ha dado y que te lo estás creyendo, que realmente tienes ese valor, es cuando tú dices, esta persona ya para mí, o sea, yo te puedo decir, lo veo y es una persona X, ya no me mueve ninguna emoción, ningún sentimiento, no me inspira, que digamos, lástima. Ya no. Y ahí es en donde yo hago un análisis de la vida y digo, nunca me quiso, nunca me amó. Y no puedo darle un crédito que no tiene. Para mí no tiene un crédito. Simple y sencillo, es un contrato que firmamos y es un contrato que se anuló. ¿Qué consejo le daría a las mujeres que han sido violentadas por su esposo? Primeramente, que no están solas, crean realmente que Dios les va a ayudar. Él va a poner los medios, los cuales van a tener para poder salir de esa situación y que se acerquen a personas que realmente tengan ese amor por Dios para que puedan ayudarlas. Porque a veces nos arrimamos
creyendo que nos van a ayudar, personas que no tienen amor, solamente quieren escuchar lo que nosotros les digamos para luego estarlo comentando más adelante. Que se acerquen más a Dios, Él nunca las ha dejado. Yo digo que Dios es un Dios de propósito y desde el momento que tú eres engendrada en el vientre de tu madre, el propósito de Dios no se va a quedar inconcluso. Yo siento que ahí en todo este dolor que yo llegué a pasar, Dios me ha dado esa fuerza y esa fortaleza y que voy a seguir adelante porque sé que Él sigue conmigo. Y pues que ellas confíen, porque a veces no confiamos en cualquier persona. Yo toqué muchas puertas legalmente, amistades que solamente me llevaron a tener más problemas. ¿Cómo, mm, cómo tratar a los hijos de esa persona? ¿Cómo, cómo tener amor? ¿Cómo, no sé cómo lo generarías? ¿Cómo lo formulas? Pues cómo sentir como tal la empatía hacia ellos, porque generalmente desde que ya vienen en el vientre ya vienen rechazados por cómo fueron engendrados. Entonces, cómo tener esa empatía, ese amor, cómo demostrarles que pues realmente son valiosos y que pues pueden hacer las cosas de diferente manera a como la hicieron sus padres. Y es que, o sea, el hacer eso es demostrar a Cristo. O sea, es demostrar a Cristo y hacer lo que Cristo. Ahora sí es que amar al prójimo como uno mismo. Y ahí podemos ver el amor de Cristo en su vida y que tiene usted amor dentro suyo. Lo principal que debemos de hacer con esos niños que están en medio de una familia disfuncional, que ya vienen desde el vientre rechazados, es valorando cada esfuerzo, no señalándolos, siempre motivándolos a salir adelante. Ahora, respecto de cómo tratar a todos los niños, porque es a todos, porque no sabemos qué situación estén viviendo dentro de su hogar. Yo pienso que más que nada tratar de darles la confianza para que ellos lleguen a, a platicarte la situación, porque ya cuando ellos empiezan a platicarte la situación, tú ya vas a ver la manera de cómo ayudarlos a ellos. Siempre tenemos que tener precaución de no exhibirlos, siempre separarlos de, si hay un grupo de más niños, siempre separarlos y decirles, ven, vamos acá y platicar con ellos para que ellos no se sientan expuestos. Cuando tú vayas a hacer hincapié de alguna situación que hicieron, tratar de decírselo con el más posible amor. No hacer como, ay, es un problema muy grande lo que hiciste, no. Minimizarlo para que ellos se puedan hacer. Bueno, y como mensaje final para todas estas mujeres que han pasado o están pasando este tipo de situaciones, ¿qué les recomendarías?
Que nos busquen a nosotros, nosotros tenemos una solución. Hay un grupo de mujeres en donde estamos siendo restauradas, donde nos estamos reuniendo con el propósito de conocer más de Dios y saber que no somos las únicas que estamos viviendo violencia, que estamos pasando situaciones que sentimos que no podemos salir de esa situación. Gente con propósito les espera. Hay retiros. Están próximos. Vienen más retiros. Y es en donde encontramos la libertad. Así es. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Y gracias, Vero, por compartir todo esto que pues desconocíamos de ti. Y sé que ahorita hablamos contigo, pero también muchos hombres están viviendo esta situación. Sí. La Entonces, verdad que sí. O sea, conozco algunos que también son violentados por causa de la mujer. Ujú. Entonces, tanto hombres como mujeres reciben violencia. Yo no soy feminista, soy empática con todos cuando están sufriendo alguna situación similar a la que yo pasé. Porque sí hay hombres que han sido violentados. Así es. así es. Pues bueno, no sé si después vaya a haber una segunda parte. Esperamos que sí, dependemos de tu disponibilidad. Porque hay más temas. Hay más temas, hay muchos más temas. Muy buenos. Es un testimonio muy fuerte, pero sé que el tiempo lo tiene Dios, Así Muy es. bien. porque Muchas sus tiempos gracias. son perfectos. Así es. Sí, gracias. Muchas gracias, Vero. Gracias a Estamos en la ustedes. próxima. Adiós. Adiós.